Vamos a hablar de un tema que, la verdad, pues, epidemiológicamente hablando, no requiere como mucha justificación porque lo vemos con demasiada frecuencia en urgencias. Me puse a buscar, preparando esta presentación, como cuántas podrían ser las consultas por este tipo de sintomatología, y me encontré un artículo alemán que lo referencian en casi todas las publicaciones y hablan de 7 consultas por semana desde dolor cervical o cervicobraquial. O sea que nosotros como médicos tenemos que estar preparados para asumir el manejo de estos pacientes y abordarlos de manera adecuada. Un comentario que debo hacer aquí es que definitivamente no es bueno que le clavemos a un paciente el diagnóstico de discopatía o hernia discal de entrada. Uno ve muchas remisiones, un paciente tengo una hernia en la columna y eso le cambia ya la dinámica de pensamiento al paciente, se incapacita, molesta por aquí y por allá. Entonces, si tenemos un código en la clasificación CI-10 y tenemos como un elemento diagnóstico, utilicemos lo que suena mucho mejor y realmente es un poco más inespecífico porque todavía no sabemos qué tiene el paciente. El flujograma comenzaría así entonces. Tenemos un paciente con cervicalgia. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿hay radiación o no hay radiación? Esa es la pregunta obligada. Cuando no existe la irradiación, entonces comenzamos a hablar de cervicalgia pura y de pronto ahí paramos. Ese puede ser como un atenuante para no seguir estudiando el paciente o para relajarnos. Yo les recuerdo que de todas maneras de esos pacientes con cervicalgia pura, un porcentaje importante de ellos pueden tener radiculopatía o mielopatía subclínica. Entonces no nos descachemos en esto. Si vamos a evaluar un paciente con cervicalgia, no le perdonemos el examen neurológico. Hagamos búsqueda de signos radiculares, interroguemos síntomas radiculares o mielopáticos. Ahí tenemos un primer mensaje de esta presentación. Todo paciente con dolor cervical, así no sea irradiado, indaguemos por la parte radicular o mielopática. Si me voy para el otro brazo del flujograma, entonces, si ya tengo una cervicobraquialgia, pues obviamente me pone a sospechar mucho más el tema de una compresión nerviosa. Entonces clasifico el paciente en si hay un origen compresivo o no compresivo desde ese dolor que me está manifestando. Y me encuentro una sorpresa, perdón, me devuelvo acá. Ya no sé devolverme. Ya. Y ahí me encuentro con una sorpresa. 80% de los pacientes o más su dolor cervicobraquial no obedece a una compresión neurológica. Entonces, tenemos que ir a buscar otras causas, otras entidades que nos expliquen el dolor. A la cabeza de esas entidades tenemos la artrosis facetaria y el síndrome miofacial. Dos entidades muy conocidas por ustedes, seguramente manejadas en muchos momentos. La artrosis facetaria, pues, es la representación de una articulación que se utiliza mucho, que todo el tiempo estamos moviendo la columna cervical aún dormidos. Y el síndrome miofacial es característicamente la principal causa de dolor cervicobraquial, contando todas las posibles causas. Le llamamos muchas veces a síndrome miofacial a cualquier cosa. Entonces yo les voy a tratar de decir qué deberíamos llamar un síndrome miofacial. Un síndrome miofacial se caracteriza al menos por 3 elementos. Una banda tensa del músculo, que podríamos, comillas, llamar espasmo. Sobre esa banda tensa un punto de 5 o 10 milímetros, que es el punto gatillo, donde yo reproduzco síntomas en el paciente, y una irradiación de ese punto. ¿Irradiación hacia dónde? No necesariamente hacia la parte más distal del miembro superior, pero sí una irradiación de pronto hacia arriba o hacia abajo en un territorio pseudoradicular. Músculo implicado. Por delante tenemos el esternocleidomastoideo, tenemos los escalenos, tenemos el deltoides, pero el principal es el músculo trapecio. Miren ustedes las inserciones y la longitud del trapecio. Es un músculo superficial que se pega en las espinosas, se pega arriba en la occipital, se pega en la escápula, se pega incluso por delante en la clavícula. Todos esos pueden ser puntos probables de síndrome miofacial. Entonces, segundo mensaje de esta presentación, si vemos un paciente con cervicobraquialgia, 40% de probabilidad de que tenga un síndrome miofacial y que sea del trapecio. Nos quedan otras causas de cervicobraquialgia no neurogénica,
importantes también, y aquí les resalto una muy común, muy comúnmente cometemos el error, el hombro doloroso, sea por artrosis o por lesión del manguito rotador o cualquier otro tipo de enfermedad articular. Vemos con mucha frecuencia en la consulta de neurocirugía, y aquí tenemos pues neurocirujanos presentes que pueden avalar eso que estoy diciendo, que han sido enfocados por un tiempo con un problema de columna, llevan dando vueltas por ahí por todos lados y lo que tienen es una lesión del hombro. Simplemente que uno enfoca al paciente por ese lado y evidentemente el médico en urgencias o en la consulta cumple un papel muy importante porque direcciona a un paciente y ese camino que coge el paciente no lo cambiamos a veces nosotros ni lo cambia otro colega, el paciente sigue ese rumbo. Entonces es deber de que enfoque inicialmente el caso, aceptar como en el diagnóstico. Con el túnel carpiano puede pasar algo parecido. Parecido, pero al revés, como decía la señorita la señorita Antioquia. Entonces, si tenemos una compresión del nervio radial, a veces tenemos pacientes que se han quedado ahí, una cirugía, una infiltración, etcétera, de compresión del nervio radial, el túnel carpiano, y resulta que, perdón, del mediano del túnel carpiano, y resulta que tienen, es una hernia, otro problema mucho más arriba. Recuerden que cuando hay una compresión en el túnel del carpo hay un dolor proximal que puede semejar un dolor cervicobraquial. Y una menos común, que es la que aparece aquí en tercer orden, que es el opérculo torácico. 3-4% de las causas de cervicobraquialgia obedecen a un opérculo torácico. No nos cuesta nada buscar un pulso radial, no nos cuesta absolutamente nada. Coger el paciente, tomar el pulso radial, luego levantar el brazo 90 grados y ver si ese pulso se pierde. Este sería pues ya un estudio pues avanzado de síndrome cervicobraquial, un estudio dinámico. En este lado vemos cuando el paciente eleva el brazo, cómo se pierde, se estrecha el vaso, ya llena por colaterales y se reduce el calibre, dando la claudicación vascular característica de un opérculo torácico. Entonces, les recuerdo, 80% de los casos de cervicobraquialgia son no neurogénicos. Vámonos a los neurogénicos, que es como el deber ser, o lo que nosotros hacemos, pues, donde podemos ayudar por los pacientes. Entonces, si tengo un paciente con una causa neurológica como tal, de cervicobraquialgia, me encuentro con dos opciones grandes: hernia discal o una estenosis espondilótica, que comprime el foramen vertebral o el canal medular como tal, o ambas cosas. Comencemos con la hernia. El disco, pues le repaso un par de cosas, aunque ustedes seguramente esto lo han visto en varias ocasiones. Tenemos un anillo, tenemos un núcleo pulposo, un núcleo que va cambiando con los años, que cambia incluso en el día. Si a un paciente, ahora que se está usando mucho hacer resonancias a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a veces están deshidratados los discos, etcétera, y el reporte de la resonancia puede ser diferente si el examen se tomara a una hora mucho más oportuna. El contenido del núcleo pulposo es el que finalmente se hernia, entonces es prudente hablar de hernia de núcleo pulposo como tal. Cuando se produce la herniación, no solo está el tamaño de la hernia o el efecto mecánico de la hernia, está la parte de liberación de sustancias proinflamatorias, porque hay una reacción biológica a ese contenido de núcleo pulposo que usualmente no está en el canal. Esa reacción inflamatoria explica por qué tenemos a veces pacientes con hernias pequeñas, muy sintomáticos, o pacientes con hernias grandes, poco sintomáticos. Causas: la edad está a la cabeza, también el trauma repetido, el cigarrillo y obviamente la predisposición biológica. La otra causa de radiculopatía o de mielopatía es la compresión ya como tal ósea o por tejido conectivo que se ha calcificado, se ha endurecido, lo que se llama estenosis foraminal o del canal espondilótica. Aquí vemos una estenosis en el foramen del lado derecho, un corte anatómico muy bonito, y esa estenosis puede ser anterior o posterior. Si la apófisis uncinada de la vértebra es la que creció, la compresión se da desde la parte anterior, y si es la articulación facetaria la que creció, la articulación se viene a dar desde la parte posterior. A veces tenemos la mezcla de todo esto. Esta foto, por ejemplo, tomográfica, muestra un canal súper estrecho, también con estenosis foraminal. O sea que es mucho más complejo analizar la parte clínica de un paciente con estenosis de tipo espondilótica si lo comparamos con un paciente con una hernia como tal pura. Espectro clínico de la cervicobraquialgia.
Discúlpame, ¿cuántos minutos me quedan? Listo. El espectro clínico de la cervicobraquialgia, digamos que vamos de menos a más, pero esta flecha que aparece aquí puede presentarse de manera simultánea. Podemos saltar los dos primeros escalones y tener un paciente con mielopatía de entrada o un paciente que combine todas las posibilidades, que esté con dolor cervical, con radiculopatía y con mielopatía. Comencemos con el dolor cervical, que puede estar presente en todas las condiciones, en la estenosis central, en la estenosis foraminal o en la hernia de núcleo pulposo como tal. ¿Qué debo hacer yo como médico? Inspeccionar bien el paciente. No nos cuesta nada quitarle la camisa al paciente y ver qué pasa con ese cuello. Hay atrofia muscular, puntos dolorosos, hay deformidad cervical. Así como hace el resto de la columna, el cuello puede estar escoliótico, puede estar sifótico. Y quizás lo más importante, y eso lo que debería uno escribir en toda historia, es hacia qué lado o en qué movimiento empeoran o mejoran los síntomas y qué movimientos están limitados por el tema de dolor. Si pasamos al segundo punto, ya nos quedamos como en la radiculopatía, entonces tenemos unos signos inespecíficos de radiculopatía y unos signos más específicos de radiculopatía. A la cabeza de los signos específicos está el test de Spurling. ¿Qué pasa con el test de Spurling? Hay múltiples formas de hacerlos. Hay descritas como 10 formas de hacer el Spurling. Lo que sí está claro es que es la prueba más sensible y específica que tenemos para decir que un paciente puede estar radiculopático. Las 3 maniobras son rotar, extender el cuello y hacer compresión axial. Las 2 primeras pueden ser hechas por el propio paciente. La tercera le toca a uno hacer la compresión. Hay que ser cuidadosos con eso. Muchos pacientes se nos quejan en la consulta de que después de que me vio el médico tal, fue que me comenzó este problema. Entonces, hay que captar bien si el paciente está en buena forma como para hacer la maniobra y si se justifica, porque si yo al paciente le pido que me haga rotación, extensión y me reproduce síntomas, asumo que tiene un Spurling positivo. Este test que seguramente por el nombre no lo conocemos la mayoría, pero sí nos lo refieren los pacientes. Es un signo semiológico que el paciente no lo dice, ni siquiera hay que buscarlo. El paciente dice, yo me llevo la mano a la cabeza y descanso del dolor. Es un signo bastante sensible de una posible radiculopatía compresiva en el paciente. Y uno que también nos dice el paciente, toso, estornudo, voy al baño y no aguanto el dolor. Los valsalvas, tanto en la enfermedad lumbar como cervical, son importantísimos para sospechar que hay un cuadro compresivo radicular. Una vez hechos esos signos como de sospecha de radiculopatía, vamos a buscar la causa específica. Entonces, como ahorita estaba mostrando el doctor Ignacio en las imágenes, los dermatomas, los miotomas, resulta que la gran mayoría de hernias cervicales producen radiculopatías, 5, 6 o 7. ¿Por qué específicamente esas? Porque son los segmentos más móviles y los nervios más gruesos. Entonces, el nivel C5, miotoma, fácil, flexión del brazo y abducción del brazo. Dermatoma, busquemos el más fácil, más específico, el dedo gordo, aunque es un área pues mayor que eso, y el reflejo bicipital. Nivel C6, la dorsiflexión de la mano, el dedo pulgar y el reflejo estilo radial. Perdón, en el anterior dije que el dedo pulgar, no, la cara externa del brazo. Y en el nivel C7, extensión del brazo, la sensibilidad en el dedo medio y el reflejo tricipital son dicientes de que ese paciente tiene una compresión radicular en ese nivel. El extremo de ese espectro semiológico es la mielopatía. La mielopatía es crítica porque representa como la etapa más grave y que más compromete clínicamente a un paciente. Esta foto bonita de un preparado anatómico muestra cómo un disco se puede herniar, comprimir la médula, que en este caso es un canal amplio, pero es tan grande la extrusión que termina comprimiendo la médula como tal. Los signos clínicos de mielopatía pasa como lo mismo que con la radiculopatía, hay signos más específicos que otros. Los clásicos son el signo de Lermit, el signo de Hoffman y el signo de Babinski. De esos 3, el que más contundencia tiene es un Babinski. El Hoffman, si es asimétrico, ayuda. Les recuerdo el Hoffman, la mayoría lo conocen, pero hay que hacer percusión en el dedo medio y vemos como el paciente hace una pinza. Muchos pacientes tienen Hoffman y no significa nada, pero si es asimétrico y si hay otros elementos clínicos, ya ese signo sí tiene mucho valor. La parte esfinteriana es obligatorio interrogarla siempre. El examen diagnóstico paraclínico para hacer
un manejo de una radiculopatía o mielopatía. El primer estudio, ahí viene un tercer mensaje de esta presentación, el primer estudio es hacer una placa simple en todos los casos. La placa simple puede aportar muchísimo, incluso hacer diagnósticos ya específicos. Primera foto, una calcificación en todos los elementos anteriores que conocemos como un DIS. Es casi que ya patognomónica la foto y diagnóstica y nos permite ubicar un poquito qué está pasando con el paciente. Este tema que enseguida el doctor Julio Zuluaga nos lo va a complementar acá, un paciente con una fractura de odontoides por ahí que pasó desapercibida, puede ser un hallazgo de una placa simple. Esto que es muy común, artritis reumatoidea de dolor cervical, articulación que más nos falla ahí, C1, C2. Aquí tenemos una subluxación importante de C1 sobre C2. Algunas malformaciones, quizás esta sea la más común, ustedes la han escuchado algunas veces en urgencias, el Klippel-Feil, es una fusión vertebral y elementos posteriores, puede ser un hallazgo importante de estos estudios. Nos vamos al siguiente segmento de estudios, tomografía, resonancia, gammagrafía, ecografía. La tomografía me parece a mí sobreusada, pero yo lo entiendo. Yo cuando llego como neurocirujano a urgencias a ver un paciente y me encuentro con una que le pide una tomografía y veo que como que no hay ninguna indicación, comprendo al médico. La resonancia tiene una restricción para pedirla. Tiene la presión del paciente y la tomografía de pronto resulta más fácil. Está bien, se ordena, pero muchas veces es un examen inútil. No nos dice nada del examen e inmediatamente llega el especialista y pide la resonancia. El examen no aportó mayor cosa. Indicaciones así como totales de una tomografía, perdón. Indicaciones totales de una tomografía, se los puse acá. Si el paciente tiene historia de trauma, la tomografía va perfecto. Y si el paciente tiene de pronto historia de cirugía previa, vamos muy bien con la tomografía. Si los síntomas son otros, la tomografía no nos va a dar la información que necesitamos. La resonancia es el gold estándar en estos casos, la gammagrafía y la ecografía, poca utilidad. Y otro examen con el que ocurre lo mismo que con la tomografía es la electromiografía, que también como que la sobreusamos. Y realmente la electromiografía tiene unas indicaciones, diríamos, concretas. 3 minutos. No, está grave esto. Bueno, la electromiografía nos produce cambios entre 3 y 6 semanas por lesión. No tiene sentido pedir una electromiografía con un paciente que tiene un cuadro agudo. No estamos ahí obteniendo seguramente ninguna información y antes entramos a confundir. Indicaciones así absolutas de una electromiografía. Una enfermedad motoneuronal, la más conocida, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es de diagnóstico electromiográfico, es muy sensible, y si uno la sospecha, si ve un paciente que tiene fasciculaciones en la lengua, fasciculaciones en la cintura escapular, debe pedirlo. Cuando la imagen no nos cuadra con los hallazgos clínicos, eso sería una buena indicación. Y en la parte ya legal, un paciente que se operó, un paciente que está muy demandante, pues es una opción de manejo. ¿Cómo manejamos los pacientes con hernia de núcleo pulposo o estenosis espondilótica? Lo primero que hay que decir es que la gran mayoría, el 90%, serán de manejo conservador. ¿A qué llamamos manejo conservador? Estilos de vida, fisioterapia, los analgésicos, pues siempre serán discutidos. Aquí tenemos una lista de la propuesta que hace la Asociación Internacional de Estudio de Dolor, con unas líneas de tratamiento. Obviamente aquí a la cabeza ponen la pregabalina, pero les cuento que la pregabalina está más chandeada que un diablo, porque ustedes le formulan pregabalina a un paciente, ya la tía le formuló, el de la esquina le formuló, el que vende del mercado le formuló, entonces tenemos que recurrir a otros analgésicos y además han salido estudios, hay uno reciente de New England, un estudio australiano, placebo contra pregabalina, nada, ningún efecto de la pregabalina. Entonces se ha recuperado el gabapentin, hay que apoyarnos en la carbamazepina de siempre, en la mitriptilina, y el tramadol es interesante como medicamento analgésico en pacientes con dolor neuropático. Algo totalmente en boga, los bloqueos. El paciente incluso llega hablando de bloqueos, el mismo paciente. Entonces, el bloqueo, tenemos que estar preparados para darle alguna información al paciente. ¿Con qué bloquean normalmente los neuros, los ortopedistas o los médicos de dolor? Se bloquea con anestésico y se bloquea con un esteroide. La verdad es que los bloqueos cervicales son mucho más riesgosos que los lumbares. Hay más reacciones adversas descritas en bloqueos cervicales que en bloqueos lumbares. La principal, el
el trayecto intravascular del medicamento. Hay lesiones, paraplejías, cuadriplejías descritas por bloqueos. Hay síncopes vasovagales o síntomas vasovagales que producen algunas alteraciones cardíacas y pulmonares en medio de un bloqueo de estos. Es lo primero que tendría que decirle uno a un paciente, que es un bloqueo más delicado que el bloqueo lumbar, sobre todo cuando es el bloqueo epidural o foraminal. Si el manejo conservador falla, o si de entrada tengo un paciente con un franco déficit y con inestabilidad de la columna o con un déficit motor muy importante, muy mielopático, nos vamos a la cirugía. ¿Qué pasa con la cirugía? Estas son las guías NAS del 2010 de la Asociación Americana de Columna, que dice que la cirugía produjo un mejor resultado en los pacientes, pero cuando evalúan globalmente los manejos conservadores y quirúrgicos, cuentan que el resultado al final es muy parecido. Sesgo para esto, que se tiende siempre a escoger el paciente más mal para cirugía y el que está más estable para manejo conservador. Hay que mirar ese dato con calma. Lo segundo, algo que ustedes saben ya muy bien, factores emocionales o laborales siempre afectarán un resultado y serán esos pacientes malos candidatos para cirugía. Vía anterior o vía posterior. La vía que más impone en nuestro medio y en el medio global es la vía anterior. Sin embargo, la vía posterior ha ido ganando espacio. Es una vía importante donde de pronto no están las estructuras del cuello metidas ahí y donde de pronto no hay que utilizar a veces instrumentación ni nada por el estilo. Debería ser tenida en cuenta. Dos casos breves para ilustrar esto de la vía anterior y posterior. 51 años, dolor cervicobraquial derecho, de entrada con una atrofia por acá. Hace tomar la decisión de estudiarlo de una y enfocarlo hacia una cirugía. Una hernia foraminal podría ir bien por vía anterior o posterior, se opera por vía anterior, se retira el disco, el fragmento y se le pone un cajetín. A propósito de cajetín, cuando vean placas de pacientes operados y vean estos punticos, son las marcas del cajetín, porque el cajetín como tal es radiolúcido. Y dentro del cajetín, injerto óseo para artrodesar esa parte de la columna. Este otro caso, otra parte de la presentación, disculpen, todos tenemos videos agresivos. Entonces, aquí tenemos una hernia foraminal que también puede ir bien por vía posterior, se hace una foraminotomía, es lo que estamos ahí mostrando, y se descomprime el nervio como tal. Es un buen procedimiento para tener en cuenta, se puede hacer mínimamente invasivo. La contraparte de esto que estoy mostrando acá es una hernia que es más central, donde no podemos escoger entre vía posterior o anterior. Este es un señor zapatero que consultó por una clínica de cuadriparesia. Vean una hernia por acá, 3-4, muy grande, una extrusión muy grande. Miren acá lo que queda de canal. Esto aquí, hiperintenso en la resonancia. Si graficamos la foto sería esta. Entonces ahí pensar en una vía posterior es imposible. Hay que hacer un abordaje anterior, termina siendo una cirugía parecida a la anterior y se le puso un cajetín y se artrodesó ese segmento. Para terminar, pronóstico de esta enfermedad. La mayoría de los pacientes se alivian. La mayoría de los pacientes se alivian. Se toman un tiempo. Eso sería lo que habría que discutir con un paciente, su disposición para hacer terapia 1 año versus plantear una cirugía que suena muy atractiva, pero que podría también enredar y complicar la situación. Mensajes de la presentación. El primero, todo paciente con dolor cervical, así no tenga irradiación, debe ser interrogado y evaluado con una posible radiculopatía o mielopatía. La principal causa de dolor cervicobraquial es el síndrome miofacial. La radiografía no puede faltar. A veces no se pide porque les parece a uno que es un examen poco útil, muy simple, ayuda muchísimo. La mayoría de los pacientes no irán a cirugía, solo un 10% de los casos. Y el bloqueo epidural hay que mirarlo con cuidado porque es un bloqueo que puede tener complicaciones. Dejarlo reservado solo para cuando haya un dolor demasiado refractario, demasiado intenso. Un aviso parroquial. 25 de julio, Congreso para Médicos Generales de Neurocirugía de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía. Están cordialmente invitados. Atentamente, Harold Usuga, presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Antioqueña, perdón. Muchas gracias.